vamos a ver cómo preparo un examen de bases de datos para el ciclo formativo de desarrollo de aplicaciones web, primer curso, y las unidades 4 y 5 que tratan sobre el modelo relacional y el modelo físico. En el modelo relacional hemos visto toda la teoría de COD, no con mucha profundidad, pero la esencia de la teoría de COD partiendo de un modelo conceptual, con un esquema, un diagrama entidad-relación. A partir de ahí vamos a aplicar un enfoque de datos, un enfoque lógico, concretamente relacional, con las reglas de COD. Vamos a construir los esquemas de nuestra base de datos. Esos esquemas tenemos dos modos de representarlos, una notación bastante simplotilla, poniendo el nombre de la tabla o el nombre de la relación. Lo vamos a poner en mayúsculas, se puede poner, tampoco es necesario, y luego entre paréntesis, separado por comas, cada uno de los campos, cada una de las columnas que conforman nuestra relación. Esa es una manera, pero es poco, o más bien solo es útil cuando queremos aplicar normalización y no hemos visto normalización. Entonces hemos dado un enfoque mucho más práctico. ¿Cuál es el enfoque práctico? Aplicamos el modelo de datos, un modelo de datos lógico, bien sea a partir de los requisitos directamente o a partir de un diagrama entidad-relación. Cuando tengamos nuestros esquemas, nuestros campos, lo que vamos a hacer es, en lugar de ponerlo en la notación sencilla, ese esqueletito con el nombre de la relación y entre paréntesis el listado de campos, le vamos a poner en una hoja de cálculo el nombre de la tabla y vamos a dividir. Se puede hacer de cualquier manera, pero me parece mucho más cómodo poner el nombre de la tabla. Con ese nombre de la tabla, debajo voy a poner cada uno de los atributos que va a tener esa tabla por filas, y por columnas lo que vamos a poner cada una de las restricciones que pueden aplicar esa tabla. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aplicaremos pues, las típicas restricciones, si es clave primaria, si puede ser nulo, si puede ser único, si debe ser único, más que si puede ser, si es una clave externa, en caso de que sea una clave externa, a qué tabla y a qué campo hace referencia, y el tipo también, el dominio que va a tener ese campo. Ese sería el resultado de nuestro enfoque de datos. Un resultado bastante más práctico que nos va a servir directamente para pasar a un sistema gestor de base de datos concreto, MySQL, MariaDB, relacional. Estamos hablando de enfoque relacional, en cualquier caso, Oracle, SQL Server, cualquiera, el que sea. Y a partir de estas tablas que vamos a tener puestas en nuestra hoja de cálculo, va a ser inmediato crear las sentencias que nos permiten crear físicamente estas tablas y prepararlas para poder utilizarlas, meter datos, seleccionarlos y todas esas cosillas que nos interesan. Y al final, siempre he dicho que es importante tener un esquema relacional. ¿Por qué? Porque nos permite cuestionarnos ciertas características de los requisitos, cardinalidades, tipos, dominios, relaciones. Nos permite pensar de antemano qué número de tuplas va a tener, si tiene sentido, porque yo puedo utilizar la hoja de cálculo también para poner ejemplos, poner líneas con ejemplos, cómo quedarían, y así continuar adelante hasta conseguir meter las tablitas en un sistema gestor de bases de datos. ¿Cómo me río? Yo los exámenes los suelo dividir en dos partes, una parte teórica y otra parte teórico-práctica. La parte teórica, por llamarlo de alguna manera, es sencilla, es un tipo test. ¿Por qué? Pues porque es sencillo corregirlo, pero por eso, porque es sencillo de corregir y en el fondo se preguntan conceptos claros que o tienes o no tienes. Dato importante, siempre dejo que mis alumnos busquen en sus apuntes, en internet o cualquier otra documentación o información que tengan, solo que no pueden hablar por ningún medio unos con otros. Les dejo apuntes, les dejo internet, pueden hacer lo que quieran salvo comunicarse unos con otros. Quiero que cada uno me demuestre lo que es capaz de hacer, lo que sabe o lo que es capaz de encontrar para solucionar el problema que le propongo. Por tanto, las preguntas tipo test pues no suelen ser, algunas son muy chorras, pim pom pam, ya está, evidente, y si no lo sé voy y lo miro y ya está, pero hay otras preguntas que le tienes que dar un poquito al coco y por mucho que mires o tienes las ideas claras o no sabrás qué buscar, y si te entretienes en buscar no te dará tiempo a acabarlo, porque efectivamente si pongo 20 preguntas tipo test no suelo dejar más de 20-25 minutos para hacerlo. Y ese es el problema del tipo test. No te puedes confiar porque parece que pero si deja apuntes ya lo miraré. No. O tienes las cosas claras o el tipo test lo vas a suspender por mucho que te pongas a mirar en internet. Esa sería la primera parte. Suele valer entre 4 o 5 puntos. Depende. Esta vez lo vamos a hacer de 4 puntos. Y la siguiente sección es un práctico. En este caso es base de datos. Ya estamos tocando cosas tangibles. Estamos tocando tablitas. Ya se puede hacer algo.
traeremos las tablas, aplicaremos el modelo relacional, no vamos a normalizar porque todavía no se ha explicado, pero sí que crearemos con unas sentencias básicas que hemos visto el create table, hemos visto el create db, hemos visto el insert, hemos visto el poco más, hemos visto ejemplos, ni siquiera he explicado con detalle los sublenguajes de SQL, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo suficiente para que empiecen a ver que esto funciona, que hay una base de datos de verdad que funciona. Está ahí, se meten datos. Las aplicaciones pueden entrar a descubrir qué maravilla hay en esos datos, pueden modificar esos datos. Y ya está, vamos a ver. Entonces esto tiene un proceso de inventiva. Requiere una inventiva por mi parte, a veces tengo una idea feliz, otras veces no. Herramientas que voy a utilizar, pues este año como se está utilizando en el INSTI, en este INSTI en el que estoy, no es que este año se esté utilizando en el INSTI, es que en el INSTI en el que yo estoy este año se está utilizando Classroom. Por tanto, donde fueres, haz lo que vienes. Me guste más o me guste menos, es lo de menos, porque hay que hacer. Entonces, veamos Classroom. Y vamos al lío, señoritos. Vamos a entrar a Classroom. Classroom y estamos en base de datos, perfecto. En trabajo de clase tenemos nuestra unidad 4. Pues mira, entra también el tema 3. Es el 3, el 4 y el 5. O sea que tenemos preguntas tipo test para aburrir. Tenemos mandanga ahí para sacar un montón de preguntillas tipo test y de ejercicios también. Entonces, lo primero que voy a hacer es planificar aquí mi tarea. Voy a planificar 2. Esto era un viernes. Voy a crearme aquí mi tareita, vamos a crear una tarea, de acuerdo, ahora vamos a poner UT3, la UT4 y la UT5, vamos a poner, este sería 1, ejercicio, vamos a poner 600 puntos, porque van a ser en realidad sobre 10, puntos sobre 10, pero como esto no admite decimales, estoy multiplicando por 100, estoy puntuando sobre 1000 y así me permite un par de decimales. Tenemos un 657, que ya no me flipo tanto corrigiendo, pues un 657 sería pues un 657. Entonces con 1000 pues tenemos los 3 decimales. 600 para la parte del ejercicio y vamos a dejar pues, fecha de entrega. Vamos a poner como fecha de entrega el 4 de diciembre y como hora vamos a poner las 8 porque nos echan del INSTI con este COVID, las 8:45, que son las 20. El tema le vamos a poner pruebas primer trimestre. Vamos a crearnos esto, guardar borrador. Pues vamos a crear exactamente lo mismo por aquí, porque creamos nuestra tareita, coma nube, le ponemos teoría. Perfecto. Esto va a valer 400 points y lo vamos a asignar al tema pruebas del primer trimestre, que lo digo, pruebas del primer trimestre. Guardar. Vamos a empezar por la teoría. Como el cuestionario no está integrado, no es algo de Classroom. Classroom utiliza los servicios de Google Forms, por tanto son cosas a priori distintas. Una cosa es el form, otra cosa es la tarea en mi Classroom y lo que se hace en la tarea simplemente es enlazar con ese form que más o menos está conseguido. Bueno, pues te lo pone aquí fácil, te lo crea directamente, pero no te libra nada de tener que ir a la aplicación de forms. De hecho, aquí ya estamos en la aplicación de forms, ya vemos en 2 Googles y tenemos que hacer varias cosas aquí. Por ejemplo, esto de enviar, pues ya suena un poco confuso, por favor. Enviar, ¿por qué enviar? De hecho, esto es empírico, puro y duro. No necesito darle a enviar aquí. Una vez que lo tenga hecho, aquí ya está asignado y lo pueden hacer. No es necesario que esté aquí enviar. Pero claro, es que este enviar ya confunde. Para empezar, dices, joder, cuando acabe el cuestionario le tengo que dar a enviar o le doy aquí en la tarea y salta, porque yo lo que hago es programar la tarea. ¿Saltará sola o tendré que darle a enviar en algún momento? Falta un poquito de integración. No es cómodo eso, es poco intuitivo. No es usable. Lo siento Google, no es usable, te lo digo. Entonces vamos a preparar nuestra plantillita, solo poner 4 opciones, una pregunta con 4 opciones, hasta aquí bien. Voy a preparar una plantilla. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que cambio, por ejemplo esto, y que no tengo ganas de poner continuamente. Entonces lo hago en una y voy copiando. Ordenar las opciones aleatoriamente. Esto es una cosa que suelo poner. Para la primera pregunta, lo que vamos a hacer es venirnos a nuestro temario para que me dé ideas, porque mira, ¿podría calentarme la cabeza? Sí, podría calentarme la cabeza y recordarlo todo, pero ¿para qué? Entonces, pues vamos a abrir nuestras diapos de apoyo. Tenemos el 3, el 4 y el 5 y vamos a ir pues pasito a pasito. Vamos viendo lo que hay y a ver qué preguntas se me van ocurriendo. Por
ejemplo, pues aquí hablábamos de nuestro flujo, tenemos nuestro modelo conceptual, modelo lógico, modelo físico. Pues mira, ya tenemos una preguntita. Efectivamente, una de las introducciones que se daba al modelo relacional en su contexto histórico fue que es muy útil, o era, sigue siéndolo, pero bueno, no por el motivo por el que fue construido. Principalmente el contexto histórico del modelo relacional, a mediados, finales de los años 70, era un contexto en el que el espacio, los discos duros, que eran muy duros, el espacio de almacenamiento era caro y escaso. Era muy caro y muy escaso. Por tanto, si yo quería una base de datos en la que pretendía almacenar muchísima información, porque esa es la idea de la base de datos, qué cosa, ¿verdad? No podía permitirme repetir información. Los modelos que había antes del modelo relacional eran el jerárquico y en red, que bueno, pues eran medianamente rápidos, eran aceptables, era lo que había, pero desperdiciaban mucho espacio redundando datos que realmente no era necesario almacenar. Entonces aquí el amigo Codd se le ocurrió y se montó un modelo matemático, un modelo muy teórico, pero a la vez pensando que eso tenía que llegar a funcionar en un ordenador. Y fue muy sencillo, un modelo sencillo una vez que ya lo pensó, porque claro, al hombre se le tuvo que ocurrir. ¿Para qué? Cuando lo planteó era muy sencillo de adoptar, era relativamente sencillo de implementar y con una base matemática muy sólida, muy sólida, lo cual, ingredientes perfectos. Tan perfectos que si estamos en el año 2020, finales del año 2020, es decir, 20 años más 30, 45 años, o sea, llevamos 45 años con este modelo y sigue siendo el modelo de base de datos más extendido. ¿Hay otros? Sí, los hay, ¿vale? Para contenido multimedia, para streaming, para grandes cantidades de información más multimedia, que no sea el clásico dato que nosotros estamos acostumbrados. ¿Existen más? Pues sí, existen más. Existen orientados a objetos, existen los modelos basados en XML, existen varios, hay varios paradigmas. ¿Quiere decir que han venido para sustituir al modelo relacional? Pues hasta ahora no. La verdad, hasta ahora no. El modelo relacional pues sigue triunfando. ¿Por qué? Porque en lo suyo, en su área de aplicación, que al final es estructurar datos, coger información no estructurada a priori, estructurarla y almacenarla de alguna manera. En esto sí que ha cambiado bastante. Tradicionalmente los sistemas gestores de bases de datos almacenan en filas y desde hace algún tiempo sí que está muy de moda ahora el almacenamiento en columnas, ¿de acuerdo? Esto ha cambiado mucho, pero el modelo relacional sigue siendo el mismo. El almacenamiento en columna está relacionado con el uso de bases de datos in-memory, que es otra tecnología que está muy de moda. En lugar de utilizar discos duros gigantescos, pues utilizan memorias RAM gigantescas. No tanto, pero bastante grande. A fin de cuentas, como todo, esto sigue su modelo de jerarquía de memorias, tendrán por debajo una persistencia, lógicamente, porque la RAM ya sabéis que cuando se apaga el ordenador, pliqui pliqui. Entonces tiene su modelo de persistencia, es como una gran caché, una inmensa caché de gigas y gigas y gigas, enteras, no sé si enteras de memoria RAM, y la base de datos está funcionando ahí. Cuando necesita recurrir a disco, pues recurre a disco, se trae lo que necesite, pero a priori está funcionando el núcleo y la gran mayoría de operaciones se están realizando en memoria. Y para esto se utiliza, porque es más cómodo, la implementación, la representación en columnas. Físicamente, esto es muy físico. Es como el sistema gestor de base de datos implementa el modelo relacional, realmente. El contexto que había era muy sencillo. Era un contexto en el que el espacio era muy importante. Pues vamos a preguntar a los chicos a ver si esto les ha quedado medianamente claro. Entonces vamos a poner el modelo relacional se caracteriza por, y vamos a poner opción 1, ser muy efectivo en cuanto a la velocidad de las consultas. Podría ser, pero no es ese. Vamos a poner aquí, vamos a dar más pistas. Se caracteriza o fundamentalmente se caracteriza por opción 2, ser muy efectivo en cuanto a la velocidad de las actualizaciones. Ahí se va a quedar. Ser muy efectivo en cuanto al almacenamiento de los datos. Y por último, no sé si poner ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Vamos a poner ninguna de las otras es cierta. O ponemos todas. Vamos a poner todas.
todas las otras. Y aquí es donde piensa. Esta es la de pensar. Todas las otras respuestas son ciertas. Perfecto, pues ya está. Lo tenemos con ordenar aleatoriamente, varias opciones. Vamos a poner la clave de respuesta, que en este caso va a ser, es muy efectivo en cuanto al almacenamiento de los datos. Ya está, eso es lo que espero. Pointers, pues vamos a ver los puntos. A 20 puntos y ponemos 20 preguntas. Lo que hago cuando acabo el test es hacerlo yo mismo, me lo hago y así veo si me he equivocado en alguna letra, si he puesto alguna respuesta que no es correcta. A veces no saco un 100 o un 400 porque me he equivocado. Estaría mal que no sacara yo un 400 inventándome el examen. Pero a veces me pasa. ¿Por qué? Porque dejo la clave de la pregunta anterior y entonces yo la hago pensando la respuesta que es, pero está mal puesta la respuesta correcta. Está mal seleccionada en el formulario. Entonces es importante, primero, estar atento y segundo, hacerlo. Es tan simple como eso. Cuando acabe el formulario lo hago yo mismo, que tardo 3 minutos, 4 minutos. Pues lo hago, lo leo, veo todo lo que hay. Bueno, pues por aquí podríamos también... La verdad es que de aquí pueden salir infinidad de preguntas. Hay muchísimas preguntas. Vamos a poner, por ejemplo, se puede afirmar que... Dos puntos. Vamos a poner aquí el 2 puntos también. Se puede afirmar que para aplicar un modelo lógico puede partirse de un esquema entidad-relación. De un esquema, vamos a poner conceptual, representado en un diagrama entidad-relación. Eso es cierto. Yo puedo hacer un modelo lógico a partir de un diagrama entidad-relación. Para aplicar un modelo lógico puede partirse directamente de los requisitos o universo del discurso. También es verdad. De hecho, lo normal. Es muy raro, es muy extraño que alguien a día de hoy haga un esquema entidad-relación para modelar una base de datos. No se hace eso. ¿Por qué se enseña? Pues bueno, se enseña porque cuadricula la mente, te enseña a pensar, te enseña a estructurar, te enseña a agrupar la información, te enseña a encontrar cardinalidades y está bien. Es un proceso que como docencia lo veo muy importante. Es importante, es interesante conocerlo, lo veo mucho más interesante conocerlo que no conocerlo y empezar a saco haciendo tablas. Porque cuando uno empieza a saco haciendo tablas, se pierde algo. Se pierde un esquema, aunque no haga el esquema conceptual, se pierde unos esquemas mentales que no tiene, no los tiene, porque no ha pensado así nunca. Es importante aprender a pensar en modelo entidad-relación. Aunque luego no acabes utilizándolo. No es que no lo uses, es que no te vas a parar a pintarlo, pero tu mente ya está pensando en cierto modo así. Entonces, de cara a la docencia lo veo muy interesante el modelo entidad-relación. Habrá algunos que dirán, esto no sirve para nada porque no se utiliza. Que no se utilice no quiere decir que no sirva, queridos alumnos y profesores. Tiene un proceso de aprendizaje que es muy importante para entender lo que se va a hacer luego. Te va a cuadricular tu mente, te va a estructurar tu mente y te va a permitir hacer operaciones luego con tablas de forma mucho más sencilla y mucho más natural que si no lo sabes, que te vas a poner a hacer tablas como un loco y las tablas no van a tener ni pies ni cabeza. El modelo entidad-relación no se hace, pero eso no quita que no se deba aprender. Me parece muy importante que se aprenda, de hecho. Aquí, en este caso, para aplicar un modelo lógico puede partirse directamente de los requisitos universo del discurso. Pues sí, sin embargo, esto es lo normal. Nadie en la vida productiva se va a entretener en hacer un diagrama entidad-relación. Es muy raro. Más cositas. Esta también es cierta, por tanto ya sabemos cuál va a ser la respuesta correcta aquí. Vamos a poner otra que hable acerca del resultado. El resultado de aplicar un enfoque de datos relacional, vamos a poner, es un conjunto de esquemas que modelan el universo del discurso. Y es así, el resultado de la etapa al final es un conjunto de esquemas. ¿Qué tenemos como de verlo? Sí, podemos sacar el esquema escueto, el esquema básico, nombre, listado de atributos, o podemos hacerlo
un poquito más elaborado. Este primer modo de notar esquemas realmente se utiliza para normalizar, es más cómodo para normalizar. Sin embargo, la normalización es otra cosa de aquella manera, que es muy raro también que alguien se caliente la cabeza haciendo una normalización, un proceso de normalización formal, tampoco se hace. ¿Conviene aprenderlo? Por exactamente el mismo motivo que he dicho antes, sí, conviene aprenderlo, conviene tener claro, conviene saber para qué, por qué, y aunque luego tú no lo utilices en tu día a día, en tu trabajo como DBA o como desarrollador o como lo que quiera que seas, es importante que tengas esos conceptos porque así, de algún modo, impregnarás tus tablas con esos conceptos que has aprendido, aunque no inviertas tiempo en hacer un modelo completamente normalizado. De hecho, si te pusieras a hacerlo, probablemente tampoco querrías hacerlo normalizado. Porque la normalización, como ya veremos en su momento, incide precisamente, es la gracia del modelo relacional, la normalización incide en ahorrar información, en utilizar el mínimo posible de información para representar lo que quiero representar, a costa de velocidad. Al final, en informática, la economía tiene dos ejes que funcionan habitualmente en Pareto. Un eje es la velocidad y el otro eje es el espacio. Cuando quiero mejorar espacio, normalmente pierdo velocidad, y cuando quiero mejorar velocidad, normalmente pierdo espacio. Son las dos variables que intento, a veces me interesa solo velocidad, a veces solo me interesa espacio, o a veces quiero llegar a un compromiso entre las dos. Tiene esa visión de Pareto, y en este caso hacer una normalización precisamente incide en ganar espacio, a costa de velocidad. Evidentemente, cuanto más normalice, más lentas van a ser las consultas a priori. Puede haber casos y casos, pero en general se van a complicar las consultas. Al normalizar es partir una tabla en varias. Si tengo de partida 7 tablas y acabo en 24, lógicamente es posible que vaya algo más lento. Aunque no tiene por qué, pero en general va a ser más lento. Por tanto, el segundo modo que teníamos, que era ponerlo en una Excel, pues bueno, no me vale para normalizar porque sería más coñazo, pero en cualquier caso, sea como sea, el resultado del enfoque de datos relacional es obtener bien los esquemas con su representación, notación escueta, o bien los esquemas con su representación tabular. Recordad, nombre de la tabla, nombre de cada columna o de cada campo, y como columnas, las restricciones que va a tener cada atributo. Pues en este caso, todas las otras respuestas son ciertas. Es justo lo que yo quiero. Lo que tenemos que hacer es clave de respuesta y cambiarlo. Pues vamos a duplicar. Esta es la anotación a la que hago referencia. Esta es la anotación básica de una relación. Pongo el nombre de la relación, el nombre de la tabla, que también tenemos mala suerte. Tenemos mala suerte porque la traducción de relationship y de relation es exactamente la misma en español. Se traduce como relación. En inglés también es confuso, pero al menos no es lo mismo relation que relationship. Lo digo porque esta relación se puede confundir con las relaciones del modelo entidad-relación y no tiene nada que ver. Desgraciadamente tienen el mismo nombre, pero no tiene nada que ver. Una cosa es una relación en el contexto relacional y otra cosa es una relación del modelo entidad-relación. Son cosas distintas. Desgraciadamente se llaman igual. ¿Cómo se soluciona? Pues muy fácil. Llamemos a las relaciones del modelo relacional de COD, llamémoslas, en lugar de relations o en lugar de relaciones, llamémoslas tablas. Ya está. También lo hacen en inglés, porque entre relation y relationship, pues bueno, puede ser confuso. Entonces diríamos que una relación R con N está formada por una notación muy formaleta, que tampoco voy a hacer daño con ella. Podemos poner algo relacionado con esto, que diga una relación en el modelo vamos a poner lógico relacional equivale a una relación en el modelo conceptual entidad-relación. Una relación en el modelo lógico relacional equivale a una relación en el modelo conceptual entidad-relación. Equivale a una entidad. Esto, si lo pongo así, va a ser confuso y no es lo que quiero preguntar. Lo que quiero preguntar realmente es el concepto relación. El concepto de relación en el modelo lógico relacional, el concepto de relación en el modelo lógico relacional equivale a una relación en el modelo conceptual. No es cierto. El concepto de relación en el modelo lógico relacional no equivale al concepto, vamos a poner, equivale al concepto. Relación en el modelo conceptual. Eso no es cierto.
Se llama tristemente igual, pero no es cierto. Esto puede ser confuso porque sí que es verdad que al preguntar por equivale, si no hubiera puesto lo del concepto, parece ser que, claro, una entidad al final da lugar a una relación. Entonces, equivale, entendido cómo se transforma es sí. Por eso he puesto lo del concepto para que no haya lugar a dudas. Equivale al concepto entidad en el modelo conceptual entidad-relación. Evidentemente, tampoco. O sea, si no equivale a una relación, pues una entidad tampoco. A ninguna de las dos. ¿Se transforman las relaciones y las entidades del modelo entidad-relación en relaciones del modelo relacional? Sí, se transforman. Esto es un trabalenguas, pero es que es así. ¿Qué vamos a hacer? El resultado de aplicar un enfoque de datos relacional, esto es de la anterior. Vamos a ver, ¿qué más podemos poner? Equivale el concepto entidad en el modelo conceptual entidad-relación. Vale, esa dos está clara que no. Vamos a ver por dónde jugamos. Vamos a dejar una con todas las anteriores son ciertas, que esa podría valer a priori, y vamos a meter ahora la que es, de verdad. Se puede utilizar para representar tanto relaciones como entidades del modelo conceptual entidad-relación. Esto tiene buena pinta. ¿Equivale al concepto entidad en el modelo conceptual entidad-relación? No. ¿Equivale al concepto relación en el modelo conceptual entidad-relación? No. ¿Se puede utilizar para representar tanto relaciones como entidades del modelo conceptual entidad-relación? Sí. Todas las respuestas anteriores son ciertas. No. Nos vamos a nuestra clave de respuestas y esta es la correcta. Otra cosa que me pasa a veces es que dejo dos correctas. Eso sí que no se da uno cuenta haciendo el examen. Eso hay que repasarlo. Porque cuando haga el examen, si pongo cualquiera de las dos, pues voy a acertar y pasaría como un bug en mi formulario, porque evidentemente estoy admitiendo dos buenas cuando solo debería admitir una. Siguiente pregunta. Por fin llegamos a las tablas. Bueno, pues esta es la forma tabular, la que pongo. Esta forma tabular no es a la que me refiero cuando digo que podemos notar una relación de este modo. Es otra forma de notar, pero claro, aquí es cuando quiero poner tuplas realmente. Y yo no me refería a eso. Podemos hablar de los dominios. Venga, vamos a hablar de los dominios. Los dominios en el modelo relacional, aquí vamos a hacer la gracia. Sirven para dominar el sistema de bases de datos. Sirven para dominar el mundo. Sirven... A ver cómo lo hago porque tampoco quiero que sean todas chorras. Así ya estoy... Vamos a poner esta chorra, pero que haga dudar a alguno que no lo tenga muy claro. Sirven para dominar la instalación del sistema gestor de bases de datos. Sirven para dominar, un poco ridículo, pero ya está. Sirven para dominar el mundo. Sirven para, o sea, pretendo que sea ridículo, evidentemente, pero pretendo que no sea tan ridículo, sino que haga dudar a alguien. Sirven para dominar la instalación del sistema gestor de base de datos. Creo que a poco va a hacer dudar esto, pero seguro que alguno puede que dude. A ver, sirven para dominar el mundo, sirven para... sirven para dominar el mundo. Sirven para representar el conjunto de valores que puede tomar un campo. Y ahora vamos a poner ninguna de las otras respuestas es cierta. Nos quedan 3 preguntitas de este tema. De aquí podríamos sacar 70.000 millones. Una fácil. El número de tuplas que tiene una tabla se llama o se denomina grado de la relación, cardinalidad de la relación, vamos a poner grado de la tabla o ninguna de las anteriores es cierta, ¿de acuerdo? Y aquí sería la cardinalidad. Realmente el número de tuplas es la cardinalidad y el grado sería el número de columnas. Pues vamos a poner en clave de respuesta, vamos a poner cardinalidad. Vamos a duplicar esta y vamos a meter otra por aquí. Si tengo dos atributos distintos, cada uno de los cuales, en vez de atributos vamos a hablar de campos en este caso. Si tengo dos campos distintos, cada uno de los cuales puede identificar por separado a cualquier tupla de su relación, entonces
puedo decir que ambos campos forman la clave primaria. Ambos campos forman la clave externa. Cada uno de esos campos es una clave candidata. Cada uno de esos campos es una clave alternativa. En este caso, como yo no he elegido ni estoy diciendo nada absolutamente de cuál de los dos es la clave primaria, no puedo hablar de clave alternativa. Entonces, en este punto, ambos por sí solos son claves candidatas. No es que los dos juntos forman la clave primaria. No, porque por separado pueden identificar una tupla. Por tanto, no necesito que la clave primaria de esa relación sea ambos. Con uno me vale. Pero como los dos me valen, pues blanco y en botella. Claves candidatas, ¿de acuerdo? De esas dos claves candidatas, yo escojo una y esa que acabo de escoger se llamará clave primaria y la otra clave alternativa. Pues en este caso me voy a clave de respuesta. Ambos campos forman la clave externa. No, cada uno de esos campos es una clave candidata y listo. Y nos queda una, que vamos a meternos en restricciones. A ver qué restricciones, porque bueno, la verdad es que esto estoy seguro, porque esto todavía no lo hemos visto en el modelo físico, entonces estoy seguro de que se les ha olvidado la gran mayoría. Sobre todo la famosa, que no voy a entrar ahora en detalle, ya entraré en algún momento. Esta famosa integridad referencial, que parece que si una base de datos, sistema gestor de base de datos sin integridad referencial, ¿de verdad se sigue pensando que si un sistema gestor de base de datos no tiene integridad referencial, eso no se puede, no es merecedor de llamarse sistema gestor de base de datos? ¿De verdad? Lo siento, pero no es verdad. Si alguien conoce SAP, aunque por dentro ha tenido un Oracle tradicionalmente o cualquier otra base de datos, en SAP tradicionalmente no se ha utilizado el concepto de integridad referencial. Y que yo sepa, es muy raro encontrarse una gran compañía que no tenga SAP. Tan importante no es. Cuando las grandes empresas del mundo tradicionalmente siguen teniendo SAP y tradicionalmente han vivido sin integridad referencial, sin ningún problema. Sin ningún problema. Yo sé qué decir, esto es muy fácil. Hay cosas que se pueden controlar a nivel de aplicación y hay cosas que se pueden controlar a nivel de base de datos. A veces no quiero hacerlo todo a nivel de base de datos. ¿Por qué? Pues por diferentes motivos. Principalmente por no petar el servidor de base de datos o las instancias servidoras de base de datos, porque tenga unas cuantas. A veces que quiero descargar la base de datos y darle un poquito más de caña al servidor de aplicaciones, porque se está tocando el pernil. Entonces no siempre vamos a utilizar, es otra de las cosas que se dicen, todo lo que se puede hacer en la base de datos, hazlo en la base de datos. Pues no lo sé, yo no lo sé. No diría yo eso, la verdad. No sé si todo se tiene que hacer siempre. A veces no sé. Bueno, siguiente y última pregunta que vamos a poner de aquí es ¿de cuál vamos a hablar? Vamos a hablar del UNIT, del PK ya hemos hablado, del FK podemos hablar un poquito. Pues venga, vamos a hacer un FK y nos quedamos tan panchos. Y las restricciones, o sea, la integridad referencial ya lo tenemos. Pues vamos a poner, cuando tengo un campo que es, este es demasiado directo, esto la verdad es que es un regalito, pero bueno, cuando tengo un campo que resulta ser clave primaria en una tabla que no es la propia tabla, vamos a ver cómo puedo enrevesar y envenenar esta pregunta, aunque lo veo difícil envenenarla, es bastante telegrafiada. Pero a ver cómo puedo envenenarla un poco. Cuando tengo un campo que resulta ser clave primaria en una tabla que no es la propia tabla, eso ya de por sí no es que esté envenenado, que es poco inteligible. Que resulta ser clave primaria en otra tabla, vamos a dejarlo así y vamos a reliar por las respuestas. Lo recomendable es que también sea clave primaria en su tabla. Cuando tengo un campo
que resulta ser clave primaria cuando tengo un campo en una tabla A que resulta ser clave primaria en otra tabla B, vamos a dejarlo así. Lo recomendable es que también sea clave primaria en la tabla A. Así conseguimos implementar la integridad referencial. Este es otro de los criterios que los alumnos les encanta. Vicente, siempre la respuesta correcta es la más larga. No es nunca recomendable que sea otra idiotez lo que estoy poniendo, pero se van a liar. Intuyo. No es nunca recomendable que sea clave primaria en la tabla A. Eso no es que no sea así, es que es muy normal que acabe siendo clave primaria o formando parte de la clave primaria. Por ejemplo, todas las relaciones NAM acaban siendo así. No es nunca recomendable que sea clave primaria en la tabla A. Así evitamos problemas con la integridad referencial. Esto creo que no van a saber ni lo que digo. No es nunca recomendable que sea clave primaria en la tabla A. Así evitamos problemas con la integridad referencial. Claro, es que eso es una idiotez. Eso no tiene sentido. Ni la primera parte de la frase ni la segunda. Lo recomendable es que también sea clave primaria en A. Así conseguimos tampoco. No es que sea lo más recomendable. A veces sí, a veces no. Depende. Lo recomendable es que se identifique como clave externa en la tabla A, si pretendemos implementar la restricción. No sé, al final va a acabar siendo verdad que la más larga es la correcta. Si pretendemos implementar la restricción de integridad referencial. Y ahora vamos a poner ninguna de las anteriores, que no es anteriores, ninguna de las otras respuestas es cierta. No es de las anteriores porque recordad que esto se va a ordenar aleatoriamente. Entonces, esta que yo estoy poniendo aquí, la última, igual es la tercera o la segunda. Entonces no conviene poner... Voy a repasar que no he puesto las otras respuestas en lo que suelo poner. Y así da igual que sean las anteriores o las siguientes. A veces te sale la primera, pero no pasa nada. La primera opción te sale, ninguna de las otras respuestas es cierta. Bueno, pues léete las otras. Ahora, si la primera te sale, ninguna de las anteriores es cierta, estamos jodidos. Por cierto, aquí no hemos puesto el nombre del formulario, lo vamos a poner ya, que luego, descripción del formulario, bueno, lo ponemos. Aquí lo que pongo realmente es lo de las preguntas, que por cada una mal voy a quitar. Ay, 0,1 sería un poco cabroncete. Por cada 2 voy a quitar. Bueno, voy a hacerlo a lo clásico. Por cada 3 quitaré una. Por cada 3 mal quitaré una bien, básicamente. Si no recuerdo mal, la esperanza matemática sería sacar un 0. Si se hace al azar y se aplica justo esa regla que acabo de decir. Creo que son cada 3, porque si hay 4 creo que era 3 menos 1. O sea, 4 menos 1. Paso de hacer cuenta ahora, pero básicamente por ahí anda la cosa. O sea, en general, si un tipo test tiene n respuestas, si cada n-1 quitas una bien, la esperanza es un 0. Aproximadamente va por ahí. Entonces, ¿qué quieres que encabronarlo más? Pues quitas más. Quitas cada menos. ¿Que quieres ser más permisivo? Pues cada 5, cada 6 quitas una bien. También puedes hacerlo no agrupando y que cada una quite a saco. Pero en fin, ¿qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir que no sepáis cuando tengo un campo en... Pues bueno, a lo mejor no sabéis lo de la esperanza matemática, no sé. Bueno, pues ya está. Creo que hemos acabado con las 7, 140, no tenemos nada repetido, podemos cambiar de tema. Cambiamos de tema, vamos a la unidad 4. De entidad-relación, o sea, del modelo relacional a entidad-relación. Pues venga, vamos a ver ejemplos de pasatal, nada. A las diapos. Además, esto es buenísimo, ahora que lo estoy pensando, es buenísimo, porque este vídeo, cuando vaya a poner la solución, cuando vaya a explicar la solución a mis alumnos, realmente...
Que vean el vídeo. Claro, es estupendo. Si tienen dudas que me pregunten, ¿verdad? Tenemos el contexto, la programación orientada a objetos supone desarrollo ágil, patatín, patatán. Bueno, esto es interesante. Esto es de entorno de desarrollo realmente. Pero a ver, es que en esto del desarrollo del software las cosas se unen. No podemos hablar de una cosa sin hablar de otra. Tampoco puedo hablar de esto sin hablar de programación. Esto al final todo al mismo lado. Estamos en el seno de un proyecto informático. En el proyecto pues hay bases de datos, hay programación, hay planificación, hay fases, hay metodologías. Y es que todo es lo mismo. En las bases de datos también. Aquí hablaba del modelo relacional y por qué se utiliza básicamente y qué alternativas hay. Aunque esto luego lo meto también en la parte física. Bueno, vamos a ver. Esto sencillote, sencillote, sencillote. Tengo que sacar de aquí 7. La verdad es que esto no da para 7. O sí, sí da, pero que son demasiado fáciles. Esto lo veo tan trivial que yo qué sé. No sé, tienes que preguntar bobadiñas. Vamos a empezar para transformar una entidad del modelo, entidad relación en tabla. Vamos a ver, este va a ser de todo lo anterior, es cierto. Pondré como nombre de la tabla el nombre de la entidad. Normalmente el nombre de la entidad vendrá en singular y el nombre de la tabla lo pondré en plural. Cada atributo de la entidad se convierte en un campo de la tabla. Eso es así. La clave primaria, todas las otras respuestas son ciertas. Y aquí vamos a poner la clave primaria de la entidad pasa a ser la clave primaria de la tabla. Pues ya está, que no tiene más. Vamos a poner para transformar una relación del modelo R en tabla, dos puntos, tendré que crear siempre para transformar, bueno, vamos a poner en vez de transformar, vamos a poner para pasar al modelo relacional, para pasar una entidad del modelo relacional, para pasar una entidad del modelo entidad de relación al modelo relacional. Es que esto va a ser un poco... Crearé una tabla cuyo nombre sea de una tabla cuyo... ¡Maldito! Una tabla cuyo... Crearé una tabla cuyo nombre será el de la entidad. Crearé una tabla cuyo nombre será el mismo que el de la entidad. Bueno, una cosa así. Cada atributo de la entidad se convierte en un campo de la tabla. Claro, bueno, pues ya está. Tendré que crear siempre una tabla cuyo nombre tenga que ver con el nombre de la relación. Eso no es verdad. Tendré que crear siempre un atributo, bueno, un campo con clave externa, un campo clave externa. Tendré que crear siempre un campo clave externa que apunte a otra tabla. Ahí queda. Tampoco es verdad eso. En cualquier caso, tendré que crear con al menos una tabla y una relación con un
campo isométrico. Tendré que crear al menos una tabla y una relación con un campo isométrico. Este es el modo de conseguir la integridad referencial. Vamos a meter aquí lío absurdo. Este es el modo correcto. Ojo, que lento va esto. Este es el modo correcto. Van muy lentas las pulsaciones de las teclas, pero no tengo ganas de cambiar. Este es el modo correcto de conseguir la integridad referencial. Tendré que crear al menos una tabla y una relación con un campo isométrico. Seguro. Y aquí ninguna de las respuestas es cierta. Aquí había algo, no me acuerdo ahora. Ah, aquí, fijaos. Esto es muy bueno, pero no sé cómo lo hago. Se supone que era pulsando el command un ratico. Ahí está. Maravilloso. Esto no le vamos a dar el premio a Google, ¿eh? Se lo vamos a dar a los de la manzana. Esto es una propiedad de la manzanica, que la activé. Es accesibilidad. No sé si en Windows habrá algo parecido, supongo que sí. Lo que pasa es que va como, yo que sé, va cuando le sale de los cuyons. Porque se supone que dejando pulsado esto, o a lo mejor es pulso. Bueno, no sé, si lo dejo pulsado, vale, efectivamente. Si lo dejo pulsado y me voy moviendo, muy bien, muy bien, muy bien. Qué descubrimiento. Esto cuando reinstalé el sistema operativo, el Big Sur, que me dio muchísimos calentamientos de cabeza, estuve sin ordenador 5 días, dale que te pego, pim pam pum, quedó bricked, como dicen, no había manera de arrancarlo. Y bueno, al reinstalarlo, vi esta opción, vi que en las opciones de accesibilidad, que normalmente ni las miramos, pues vi esta y me pareció interesante. Y acabo de encontrarle ese interés, precisamente. Es cuestión de dejar el command pulsado y así me pone el pop-up. Vamos, perfecto, ideal, perfecto. Lo que no haga Google ya lo hará. Tendré que crear al menos una tabla y una relación con un campo isométrico. Este es el modo correcto de conseguir la integridad referencial. Seguro. Van 4. Pues venga, vamos a meter en esta línea las relaciones 1 a n en el modelo entidad relación suelen nada. Suelen implementarse añadiendo una clave externa en la entidad a la que llega la rama n. La rama o el rol, esto propiamente dicho se hablaría de rol. Este sería el rol de la relación, pero yo creo que no les he dicho lo que es un rol. Entonces, no sé. Igualmente se van a liar, yo creo. Suelen implementarse añadiendo una clave externa en la entidad a la que llega la rama n. Eso, si te paras a pensarlo, no hay lugar a dudas. La rama, o sea, la entidad a la que llega la rama n está claro. La flechita con la n, ahí hay una entidad. Y en esa entidad añado una clave externa. Pues sí, ese es un modo muy común, es el más normal de implementar una relación 1 a n. Pueden implementarse creando una tabla dedicada a la propia relación, aunque no es necesario. Eso es verdad también. Vamos a poner otra que sea verdad porque ya me... A no ser que ponga tanto A... Bueno, pues vamos a hacerlo así. Es que no puedo poner A y B. Porque no hay A y B. Porque no es necesario hacerlo así. Eso es así. Las relaciones 1 a n... Bueno, podemos poner algo que no tenga nada que ver en este contexto porque tampoco puedo sacar más jugo de ahí, pero algo cierto que tenga que ver con las relaciones 1 a n en el modelo relacional. Por ejemplo, implican que dado un valor de la clave primaria de una de las entidades, en vez de dado un valor de una dada una ocurrencia, implican que dada una ocurrencia de la entidad a la que llega la rama 1, dada una ocurrencia de la entidad a la que llega la rama 1, puede estar vamos a poner una coma, puede estar relacionada con
más de una ocurrencia en la entidad a la que llega la rama n. Esta pregunta es una clásica que solo para leerla y entender lo que dice es que se te va el minuto. O sea, ya tienes que tener las cosas claras porque es que si no, no te da tiempo a hacer todas las preguntas. Todas las otras respuestas, por mucho que puedas mirar en internet y en apuntes, no es una cosa de leer o en apuntes o de mirar en apuntes, es una cosa de comprensión. Es que no te da tiempo a entenderlo. Por eso me importa bastante poco el tema de que miren en internet. Además, que mi filosofía es que cuando estén currando van a tener a su disposición recursos de internet, recursos de documentación. El trabajo no es hacer exámenes. ¿Los exámenes para qué sirven? Esa es otra cuestión. Vamos a añadir dos más. Placa y placa. Las relaciones y las relaciones. Esta la quito. Y esta la quito. Y vamos a ver qué más ponemos. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con una MAN. Las relaciones MAN en el modelo entidad-relación suelen implementarse añadiendo una clave externa a la entidad a la que ya... Mentira, puede implementarse creando una tabla dedicada a la programa, aunque no es necesariamente mentira, es necesario. Implican que dada una ocurrencia puede estar relacionada esto, vamos a ponerlo aquí, M, y esta es la cierta hora, no tiene nada que ver. O sea, son la misma pregunta, pero el concepto es con las respuestas que doy, pues no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque no se hacen así. Entonces, este es el cambio de tercio que hice, que no tenía nada que ver con el paso realmente a tablas, pero en realidad es esta la respuesta por esta hora. ¿Qué vamos a hacer? Hay que tener las cosas clarillas, si no... Todas las otras respuestas son ciertas. No. Por cierto, aquí puse la clave de respuesta. Sí, todas las respuestas son ciertas. Y aquí. ¿Implican que dan una clave? Pues nada. Clave de respuesta. Y la correcta es, implementan que dada una ocurrencia de la entidad a la que llega la rama n puede estar relacionada con más de una ocurrencia de la entidad a la que llega la rama n. Correcto. Y al revés, cambiando m por n, también sería cierto. Esto no es cierto, porque pueden implementarse aunque no es necesario hacerlo así. Es necesario hacerlo así. No queda otra. No hay manera de hacerlo. O lo hago así o lo hago así. En una MAN no queda otra. ¿Suelen implementarse añadiendo una clave externa en la relación a la que llega la rama n? No. Todas las otras respuestas son ciertas. Mira, pues aquí, para darle candela, aquí vamos a poner que ninguna es cierta, que queda un poquito más de dudilla. Las 1N y las MAN. Las MAN, ninguna de las otras es cierta, cosa que tampoco es verdad, porque esa sí es cierta. Y nos queda una que la vamos a hacer, vamos a meter una, por ejemplo, de reflexiva que nos quedaba por aquí, a ver qué nos quedaba. Reflexivas y qué más. Reflexivas, a ver si hay algo más interesante. Reflexiva o ternarias. Vamos a poner una ternaria. Vamos a poner una ternaria que puede ser interesante. Algo de ternarias. Algo que diga algo así como... Puede decir algo así como... Dada una relación ternaria en un modelo entidad-relación, siempre tengo un modo de representar lo mismo utilizando solo relaciones binarias. No quiero decir que se utilice rombos, quiero decir que los rombos que utilizo, cuando los utilice, son binarios. Pero claro, si me puede buscar las cosquillas, porque esto, tal cual está puesto, no es cierto. Porque, ¿qué pasa con las entidades? No las puedo representar las entidades utilizando relaciones binarias. Entonces, para evitar esta vuelta de tuerca, toca narices, a ver cómo lo pongo. De representar, vamos a poner la misma relación, utilizando solo relaciones binarias. Tengo que utilizar un paso a tablas mediático. Eso es una... Esto tiene gato, parece, mediático. Tengo que utilizar un paso a tablas mediático y es preferible
hacer una conversión sistémica de enlaces. Es preferible hacer una conversión sistémica de enlaces. Una chorrada, me lo acabo de inventar. Todas las anteriores respuestas son ciertas. En vez de mediático tengo que realizar un paso a tabla con control de versiones. Sigue siendo la misma idiotez, pero bueno. Puede crear la duda en alguien que no esté muy avezado. Siempre tengo un modo de representar la misma relación utilizando solo relaciones binarias. Siempre tengo un modo de representar la misma relación utilizando solo relaciones binarias. Esa es la correcta. Entonces, la siguiente pregunta va a consistir en comprobar si han entendido que a veces los modelos que estamos construyendo, un modelo relacional o incluso un modelo entidad-relación, puede que permita representar ciertas características o que permita representar cierta información que realmente no tiene mucho sentido en la base de datos, pero que esto se puede modelar. Podemos modelarlo con restricciones personalizadas o customizadas, custom, y con estas restricciones programaremos. Podemos programar en la base de datos directamente de una forma más o menos procedural, y ahí podemos crear restricciones que modelen con más precisión aquellas características que nuestra base de datos está dejando pasar por alto. Lo que no cabe en ningún caso es que nuestro modelo o nuestras tablas no permitan representar información que sí debería poder representarse. Es decir, lo ideal sería conseguir un ajuste perfecto. La base de datos solo puede representar aquellos elementos que realmente coinciden con el universo del discurso, con los requisitos. Eso sería lo ideal. Pero en muchísimas ocasiones esto no es posible. Si no es un ajuste perfecto, tenemos dos opciones. O es que me estoy pasando, en realidad serían tres. O es que me estoy pasando y permito almacenar más cosas de las que realmente son válidas en el universo del discurso. Eso es aceptable, se puede modelar con más precisión, bien con restricciones o bien a nivel de programación y la lógica de negocio, podemos ajustar, podemos controlar el ajuste de este tipo de información. La otra alternativa, esta segunda alternativa, sería que me quedo corto. Es decir, hay ciertos elementos, cierta información en el universo del discurso que es imposible representar con mi modelo. Eso nunca debe ocurrir. Evidentemente, no debe ocurrir. Y la otra opción es que pasen las dos cosas. Que por algunos lados me quede largo y por otros lados me quede corto. Que bueno, en definitiva, quedarse largo no es lo ideal, pero es admisible. De hecho, es bastante normal. Lo que no es admisible bajo ningún concepto es quedarse corto. Que haya información en mi universo de discurso que no soy capaz de representar con mi modelo. Si estoy en esa situación, mi modelo no vale. No lo puedo arreglar esto ni con restricciones ni con lógica de negocio. Es imposible. Mi modelo es inválido. Por tanto, puestos en la tesitura de ajustar, más vale que me quede largo, que quepa más información de la necesaria. Desde luego esto siempre es preferible a que no quepa cierta información. Por ejemplo, en este caso, si nosotros representamos la conversión o la relación entre un padre y un hijo, si tenemos una tabla que sea persona, hay varios modos de modelar la relación padre-hijo. Concretamente padre, no madre, sino padre. Simplemente en la tabla persona yo podría añadir aquí un campo que fuese pues NIF del padre, por ejemplo, y ya habría acabado. Y en ese caso estaría asegurándome de que una persona, dada una tupla, solo puede tener un padre, 0 o un padre. Y eso estaría bastante ajustado, sería un ajuste bastante claro. Si yo no permito nulos en la columna padre, pues evidente que es lo lógico, es lo esperable en el universo del discurso. Puede que no tengamos hijos, lo que no es posible es no tener padre. Todo el mundo tiene un padre, todo el mundo tiene una madre. Ese sería el universo del discurso, es una regla del universo del discurso, es un requisito, es una realidad, es así. Entonces, al pasar a mi modelo, si yo utilizo la versión en la que a la tabla persona le añado un campito que se llame NIF padre, en este caso estoy siendo bastante preciso, estoy ajustando totalmente. Perfecto. Sin embargo, podríamos haber recurrido por algún motivo a crear una tabla pivote o una tabla de relación, en la que tuviésemos dos campos, uno que fuese el NIF del padre y otro con el NIF del hijo. Estamos representando todo lo que representaríamos añadiendo aquí el campo NIF padre, pero además estamos permitiendo otro tipo de información que realmente no se corresponde con el universo del discurso, que no es real. ¿Por qué? En este caso, si yo quiero que una persona tenga más de un hijo, que un padre tenga más de un hijo, basta con poner aquí, en mi caso, yo tengo aquí a 3 personas, pues bastaría con poner aquí que tanto Héctor como Silay, como era en este caso,
que tendrían aquí el campo NIF padre, estuvieran apuntando al NIF de Vicente. Es decir, es una relación 1 a n sin ningún problema. 1 a n reflexiva, porque va contra la propia tabla persona. Sin embargo, si yo recurro a esta solución, aquí estoy admitiendo cosas un poco extrañas. Por ejemplo, estoy admitiendo que dado un padre, voy a tener varios hijos, eso no hay ningún problema, pero también podría permitir que un hijo tuviera varios padres. Como la clave primaria en este caso es la combinación de NIF padre y de NIF hijo, aquí se puede permitir perfectamente repetir el mismo NIF del hijo en varias tuplas, que sea exactamente el mismo, y sin embargo que tuviera distinto padre. Eso sería representable con esta solución. Es representable, pero eso no tiene sentido. No es lo ideal, pero sería medianamente aceptable. ¿Por qué? Porque me permite representar aquella información imprescindible para el universo del discurso. Es decir, yo puedo representar con esto que un padre tiene muchos hijos. Sí, pues ya está. Lo que pasa es que también me permite representar cierta información que no es real, que no cumple ciertas reglas. Bueno, pues para hacer ese ajuste más fino, utilizaríamos o bien restricciones o bien lógica de negocio. Algún tipo de comprobación en la lógica de negocio para hacer el ajuste perfecto, para no permitir la inserción de información o de tuplas que realmente no tienen sentido en nuestro universo del discurso. En general, se suele recomendar que todo este tipo de restricciones y de lógica que tiene que ver directamente con la estructura de los datos se haga en la propia base de datos, en el sistema gestor de base de datos, para lo cual utilizaríamos PL/SQL. Yo en la práctica no sabría decir si esto siempre se cumple o no. En el fondo, en mi experiencia, he visto que la capa de lógica de negocio suele hacer muchísimas de estas comprobaciones. ¿Es mejor? ¿Es peor? Pues bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En general, la recomendación de que todo se haga en la base de datos tiene una ventaja evidente y es que todo está centralizado ahí. Entonces es multiaplicación de algún modo. Son reglas que los datos tienen que cumplir, sea cual sea la aplicación que acceda a esos datos. Por tanto, si yo hago esa restricción, la aplico en lógica de negocio, evidentemente por cada aplicación que tenga voy a tener que aplicar esa lógica, lo cual parece un poco redundante y absurdo. Parece más coherente que todo este tipo de comprobaciones que tienen que ver directamente con los datos, pues los haga directamente en la base de datos. Y así cualquier aplicación que utilice esa base de datos va a cumplir las reglas. Esto parece coherente, pero luego en la práctica podríamos tener problemas fundamentalmente de rendimiento. Y cuando se da este caso, que suele ocurrir bastante, que la base de datos al final tiene una carga exagerada de trabajo, la CPU está a tope, las memorias están a tope, la red está a tope, tiene cargas muy elevadas porque hay muchas consultas en breves espacios de tiempo y entonces se puede considerar desde un punto de vista de arquitectura aliviar la carga de algún modo de estas instancias de gestión de base de datos y vamos a sobrecargar un poquito la parte del servidor de aplicaciones. ¿Cuándo se utilizará una u otra? Pues depende de muchos factores. Por ejemplo, si yo solo tengo una aplicación y no tengo pensado, o más que una aplicación, tengo un core de aplicación, que al final ese core puede ser utilizado por distintas aplicaciones, digamos que puedo tener una capa de acceso a datos que sea común, multiaplicación, por llamarlo de alguna manera, aunque entre dentro de la propia capa de lógica de negocio, sigue siendo común a todas las aplicaciones. Por tanto, puede ser interesante hacer esa descarga en tiempo de procesamiento, de almacenamiento y de memoria del sistema gestor de base de datos y llevarla a la capa de aplicación, al servidor de aplicaciones. Depende del caso. Entonces, sobre esto vamos a poner una preguntilla. Dado un modelo relacional, vamos a poner dado un modelo relacional que responde a las exigencias de un universo del discurso, y vamos a hacer aquí un poco de juego de palabras. Vamos a poner lo consideramos aceptable siempre que se pueda almacenar, o más bien representar toda la información requerida por el universo del discurso, aunque también sea posible representar cierta información que no tiene sentido en dicho universo. Esta sería la correcta.
Consideramos aceptable siempre que se pueda representar toda la información requerida por el universo del discurso, aunque también sea posible representar cierta información que no tiene sentido en dicho universo. Esto lo que quiere decir es justo lo que acabo de explicar. Más vale que me pase que no que me quede corte. Pues vamos a jugar con esta respuesta. ¿Cómo vamos a jugar? Pues muy sencillo. Vamos a copiarla y vamos a hacer ligeras variaciones. Lo consideramos aceptable siempre que se pueda representar toda la información. Lo consideramos aceptable aunque, vamos a poner en vez del siempre, aunque no se pueda representar toda la información. Aunque no se pueda representar toda la información requerida por el universo del discurso. Y ahora este aunque lo podemos quitar. Pues vamos a copiar, control V y vamos a hacer otra variación. Lo consideraremos aceptable siempre que se pueda representar toda la información requerida. Vamos a poner ahora, por ejemplo, lo consideramos inaceptable, aunque se pueda representar toda la información requerida por el universo del discurso. Así evitamos representar información que no tiene sentido en dicho universo. Lo que no tiene sentido es la respuesta. No hay por dónde cogerla. Ninguna de las otras respuestas es correcta. En este caso la correcta sería esta. Vamos a poner otra un poco fácil de reflexivas. Esta va a ser bastante sencilla. Dada una relación reflexiva en el modelo entidad-relación, no podré pasarla a tablas siguiendo el modelo relacional. Este tipo de relaciones en el modelo entidad-relación no son representables en tablas. Esta evidentemente no es cierta. No podré pasarla a tablas siguiendo el modelo relacional. Este tipo de relaciones en el modelo entidad-relación no son representables en tablas. Siempre se pasa a tablas utilizando una tabla pivote. Esto tampoco es cierto. Ya hemos visto un ejemplo antes en el que no era necesario. Siempre se pasa a tablas utilizando las reglas de cardinalidad decreciente. Esto no tiene ningún sentido, una respuesta sin sentido, y entiendo que la duda que deberían tener los alumnos es entre esta, siempre se pasa a tabla utilizando una tabla pivote, y esta. La respuesta correcta, vamos a clave de respuesta, sería ninguna de las otras respuestas es correcta. Porque sí que puedo pasarla. Siempre se pasa, eso no es verdad, y siempre se pasa utilizando reglas, eso tampoco porque no tiene sentido. Pues vamos a añadir otra. Cuando tengo una relación que admite optatividad en uno de sus extremos, que admite optatividad en uno de los extremos, vamos a poner tendría cardinalidad 0 a n, por ejemplo. En este caso, es decir, cuando tengo una relación en el modelo relacional, no es un modelo relación, en el modelo entidad-relación. Cuando tengo una relación en el modelo entidad-relación que admite optatividad en uno de sus extremos, puedo representarlo. Vamos a agrandar más la pregunta y así me ahorro espacio en la respuesta. Cuando tengo una relación en el modelo entidad-relación que admite optatividad en uno de sus extremos, voy a venir a 0 a 1, por ejemplo, coma, al pasar a tablas, dos puntos, puedo representar esa optatividad permitiendo nulos en la clave externa utilizada para modelar este caso. Puedo representar esa optatividad utilizando una tabla pivote para la relación. En este caso, si una ocurrencia de la relación no se debe dar, basta con no meter la tupla correspondiente en la tabla pivote. Así de simple, eso también es cierto. A ver, ¿qué habíamos puesto aquí? Puedo representar esa optatividad permitiendo nulo en la clave externa utilizada en la tabla derivada de la parte n. Tenemos que poner otra correcta. Bueno, vamos a hacer una cosa. En este caso no la voy a representar aleatoriamente y ahora voy a poner las dos anteriores son correctas. Vamos a jugar con esta secuencia.
Y esto sí que vamos a poner ninguna de las otras respuestas es correcta. Las dos anteriores son correctas. Como ya he quitado el orden aleatorio, me aseguro de que van a estar justo en este orden. Primero, segundo, tercero, las dos anteriores son correctas. Y cuarto, ninguna de las anteriores es correcta. Con esto tenemos 300. Nos quedan 5 preguntas. 5 preguntas que vamos a pasar al siguiente tema. En este tema hemos explicado varios conceptos. Hemos dado el salto. Vimos el modelo conceptual en un inicio, los temas 1 y 2, el modelo lógico, el paso de modelo conceptual a modelo lógico, y ahora nos centramos en el modelo físico. Ya tenemos un sistema gestor de base de datos concreto y vamos a pasar los esquemas que hemos obtenido como resultado de aplicar en nuestro enfoque de datos, los vamos a pasar a un sistema gestor de base de datos concreto. Aquí he puesto Oracle, podría ser cualquiera. Considero que Oracle sigue siendo el número 1. Entonces hablamos aquí de los distintos sistemas gestores de base de datos que hay. Vamos a poner una preguntilla acerca de esto. Digamos que en mi opinión y en mi experiencia podemos distinguir dos grandes áreas. La primera decisión es saber si voy a utilizar un modelo de datos relacional o no. Partamos de ese supuesto. Si no es relacional, pues mala suerte, porque no estamos viendo nada de sistemas no SQL ni sistemas XML. Los veremos más adelante. Veremos una breve introducción. Tampoco vamos a hacer una tesis doctoral acerca de estos sistemas gestores de base de datos, pero sí que veremos algo. A priori vamos a suponer que sí que estamos con un modelo relacional, que como digo es lo normal. Pretendemos estructurar información, pretendemos tener un sistema transaccional habitualmente en el cual almacenar información estructurada para facilitar la posterior consulta. Dado este modelo relacional, ¿qué opciones tenemos? Digamos que las grandes opciones suele ser utilizar una base de datos propietaria o utilizar una base de datos no propietaria. Dentro de la base de datos propietarias, lo siento, amantes de Microsoft, pero creo que Oracle siempre ha sido y sigue siendo el número 1 indiscutible. Es la base de datos por excelencia. ¿Cuándo vamos a recurrir a un Oracle? Pues normalmente cuando tengamos que programar o montar una base de datos en Oracle, la decisión no va a ser nuestra, porque esto hay que pagarlo y no es barato. Entonces, cuando trabajemos para un cliente en cuya infraestructura ya tenga una base de datos Oracle, pues nos va a tocar trabajar en Oracle. No hay nada que pensar, ya está, es lo que hay. Del mismo modo, podría ser que el cliente tenga un ecosistema muy Microsoft o por el motivo que sea, pues haya decidido montar una base de datos en SQL Server, que es otro de los sistemas gestores de base de datos que veíamos en la introducción. Otro de los extendidos, muy famosete. En mi opinión, por cada instalación de SQL Server que he visto 800 de Oracle en una empresa grande. Entonces yo creo en mi experiencia que Oracle ha sido tradicionalmente y sigue siendo el sistema gestor de base de datos más utilizado por la gran empresa. ¿Cuándo podemos recurrir a utilizar un sistema gestor de base de datos que no sea propietario o que no sea de pago? Que al final van de la mano, suelen ir de la mano. Pues tradicionalmente cuando no queremos invertir pasta en licencias. ¿Quiere decir esto que vamos a conseguir un sistema gestor de base de datos mejor o peor? Pues en general hay muchas instalaciones que utilizan MySQL y quizás no haya tantas instalaciones de PostgreSQL que en mi opinión es dentro del software libre es justo el sistema gestor de base de datos que puede hacerle la competencia o que pueda hablarle de tú a Oracle. Quizá no llegue a tanto, pero joder, es que es barato, no es que es gratis. O sea, PostgreSQL es gratis. MySQL, en mi opinión, ha sido siempre un wannabe. Ha sido, en teoría, estaba súper optimizado para hacer consultas web y era maravilloso porque estaba tan rebajado, estaba tan light, era tan simplote en esencia que su objetivo era dar muchísima velocidad. Yo creo que desde los inicios la comparación entre la velocidad de MySQL y PostgreSQL ha estado ahí, aun siendo PostgreSQL bastante más robusto en general, más robusto no en cuanto a estabilidad, que los dos probablemente sean bastante estables, más robusto en cuanto a capacidades y funcionalidad que ofrecía. PostgreSQL ofrecía muchas funcionalidades que MySQL poco a poco ha ido añadiendo y a día de hoy pues yo creo que en cuanto a funcionalidades no hay color. PostgreSQL sigue teniendo más funcionalidades que MySQL en general. Sin embargo, en cuanto a velocidad, que era ese gran aliado que tenía MySQL, yo creo que desde siempre y concretamente últimamente PostgreSQL está muy a la par, muy a la altura de MySQL. Por tanto, en mi opinión, si yo tuviera que elegir, lo tendría claro.
entre MySQL y Postgre, montaría un Postgres de calle. ¿Quiere decir esto que MySQL es mejor, es peor? Pues bueno, no lo sé. Simplemente me da más tranquilidad el Postgres que el MySQL. Dicho lo cual, en MySQL ha habido cierta reticencia por el mundo del software libre, porque evidentemente si MySQL era software libre, se supone que sigue siéndolo, pero ya está detrás, está controlado por una gran multinacional como es Oracle, que es una de las muy grandes. Creo cierta desconfianza en el mundo del software libre. Como consecuencia se creó un fork, básicamente es un clon, una foto, en determinado momento se hizo un fork del código fuente de MySQL y se ha ido desarrollando ese fork en paralelo con las garantías que pretende ofrecer el software libre no controlado por una multinacional. Y este fork se llama MariaDB. Por eso a veces encontraremos MariaDB y MySQL. En el 99% son prácticamente intercambiables uno con otro. Lo que valga para MySQL va a valer para MariaDB, pero han seguido caminos distintos. Al hacer el fork, una tiro para allá, otra tiro para acá, y puede que no tengamos exactamente las mismas funcionalidades. Puede que Oracle esté desarrollando ciertas funcionalidades de MySQL que MariaDB pues vaya por detrás, por algún motivo. En definitiva, a día de hoy son independientes, muy intercambiables, pero conforme vaya pasando el tiempo, probablemente cada vez la distancia sea más. Vamos a entender que partieron del fork, que es esta unión, estaba para acá, estaba para allá, conforme va pasando el tiempo. En teoría, yo diría más que irá tirando la de Oracle y la otra intentará ir uniendo poco a poco. Pero bueno, veremos cómo va. A día de hoy sigue siendo bastante similar. Pues vamos a poner una preguntilla acerca de esto. Vamos a poner, a la hora de elegir un sistema gestor de bases de datos, lo normal es elegir Oracle. Es la mejor. Esto puede ser confuso, no voy a poner que sea lo normal. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez que hago así? Fíjate. ¿De dónde viene este relampaguz? Que no me lo explico. De aquí. Todo el mundo elige Oracle. Es la mejor y es muy raro que se elija otra. Bueno, evidentemente no sé si es la mejor o no, pero tampoco es muy raro que se elija otra. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia. Si ya poco hemos hablado de SQL Server, hay más, IBM tiene más, en fin, hay muchos sistemas gestores de base de datos, pero en general los de uso más habitual suele ser Oracle, SQL Server, vamos a poner MySQL y un Postgres por la otra variante. Joder, pues estamos hablando de 4, evidentemente no hay un 99% de Oracle para que todo el mundo elige Oracle, no es cierto. Es la mejor y es muy raro que se elija otra, no es tan raro, porque estamos hablando de mínimo una contra 4, que son más, hay muchas más. Evidentemente esto está segmentado. Si Oracle llega a tener un 40% de instalaciones o algo así, ya es una reina. O sea que evidentemente todo el mundo elige Oracle y es muy raro que se elija otra. No, muy raro sería si el 90 o 99% de las instalaciones fueran Oracle, que no es así. O sea, que Oracle sea la reina no quiere decir que el 90% de las instalaciones sean Oracle. No sé los números, pero probablemente estén en torno al 30 o 40 de las instalaciones, no lo sé. Y ya me parece mucho, porque claro, la segunda igual tiene un 10 o un 15. Aunque probablemente MySQL se lleve un gran cacho. Existen varias alternativas, unas de software libre y otras de software propietario, entre las que hay que elegir. Todo el mundo elige Oracle, existen varias alternativas, todo el mundo elige MySQL, es la más rápida y es muy raro que se elija otra. Bueno, pues la misma tontería y ninguna de las otras respuestas es correcta. Pues ya está, aquí la podemos dejar, esta es bastante sencilla. No es una pregunta complicada. Esta sí que le vamos a volver a poner en el orden aleatorio. Y la clave de respuesta, existen varias alternativas entre las que habrá que elegir. Ya está. Duplicamos. La ventaja de los distintos sistemas gestores de datos relacionales es que todos siguen exactamente la misma sintaxis
a la hora de implementar el lenguaje SQL. Eso no es verdad. Todos siguen aproximadamente la misma sintaxis. Todos siguen aproximadamente la misma sintaxis a la hora de implementar el lenguaje SQL. Todos son igual de rápidos. Vamos a poner igual de rápidos y ofrecen las mismas funcionalidades. Evidentemente no. Y ninguna de las anteriores es correcta. Bueno, pues con esto nos vale y vamos a poner todos son igual de rápidos. Todos siguen igual. Bueno, esta sería la correcta. Todos siguen aproximadamente la misma sintaxis. Siguiente. Vamos a hablar ahora del modelo de 3 capas. O de servidores y clientes. Vamos a ir por orden. Servidores y clientes. Vamos a ver. De servidores y clientes podemos hacer muchísimas preguntas. Los sistemas de gestores de bases de datos se caracterizan por seguir un modelo cliente-servidor en el que el cliente atiende las peticiones que le envía el usuario a través del servidor. Esto evidentemente no es cierto. Copiamos, pegamos y cambiamos en el que el servidor atiende las peticiones que le envía el usuario a través del cliente. Vamos a poner aquí en vez de un punto, vamos a poner una coma, en el que el servidor ofrece las peticiones que le envía el usuario a través del cliente. Esto es absurdo, el servidor no ofrece las peticiones que le envía el usuario a través del cliente. Y ninguna de las otras es correcta. Bueno, pues en este caso la que es correcta es que el servidor atiende las peticiones que le envía el usuario a través del cliente. Y vamos a poner otra, una arquitectura de 3 capas, otra de conexiones y finito. La de conexiones es regalada, porque hemos insistido mucho en ello, y vamos a poner una del modelo 3 capas. En el modelo de 3 capas, la capa de aplicación, la capa de presentación se encarga de servir los datos del sistema. Servir los datos almacenados en la base de datos. Vamos a poner, en vez de servir, que tampoco, pero vamos a poner de gestionar. Gestionar los datos almacenados en la base de datos. La capa de negocio se encarga de la interacción con el usuario final y su negocio. Eso no es verdad. Las dos anteriores son ciertas y ninguna de las otras respuestas es correcta. Vamos a quitar el orden aleatorio y la respuesta correcta en este caso es ninguna de las anteriores es cierta. O sea, la capa de presentación no se encarga de gestionar los datos almacenados en la base de datos. En todo caso, eso será la capa de persistencia. La capa de negocio se encarga de la interacción con el usuario final y su negocio. Pues no, la capa de negocio se encarga de repartir juego entre la capa de presentación y la capa de persistencia. ¿Cómo? Pues muy fácil, implementa las reglas de negocio, implementa todos los procedimientos de acceso a datos, se encarga de comunicarse con la base de datos, organizar la información, aplicar los algoritmos que sean necesarios, cumpliendo las reglas de negocio, transforma la información obtenida de la base de datos, la conjuga, la complementa y la prepara para mandársela a la capa de presentación, que es la encargada realmente de darle un formato y de exponérsela al usuario. Del mismo modo, la capa de presentación es la encargada de recoger los inputs, las entradas del usuario, se las pasa a la capa de negocio transforma de algún modo, comprueba que esos datos son válidos, que cumplen las reglas de negocio, los transforma como buenamente necesite y se los pasa a la capa de persistencia, o más bien genera las solicitudes a la capa de persistencia que se requieran para seleccionar datos o para almacenar los datos que haya introducido el usuario a través de la capa de presentación. Y luego la capa de persistencia justo es la que se encarga de consolidar esos datos en memoria persistente, en memoria fija, en memoria no dependiente, no volátil. Memoria persistente entendida como memoria no volátil. Digamos que la capa de negocio podría tener una subcapa que se encarga de relacionarse con la capa de persistencia. La encargada, por ejemplo, si estamos en un modelo orientado a objetos, pues podríamos tener una serie de clases
que se encargasen de esa persistencia, del trato directo con la capa de persistencia. Sería dentro de la capa de negocio en tanto en cuanto está en el servidor de aplicaciones, no está en el servidor del sistema gestor de base de datos, pero aún así está tratando con persistencia. Por tanto, es una línea un poco difusa la que separa esta subcapa a priori de la capa de negocio que interactúa con la capa de persistencia. Podría incluso considerarse persistencia. A mí me gusta más considerar que la capa de persistencia no solo es la capa del sistema gestor de base de datos, o sea, todos aquellos procesos que se ejecutan en el sistema gestor de base de datos, sino que está formada por todo aquello que tiene que ver con la persistencia. Por tanto, aunque ciertos procesos estén ejecutándose realmente en el servidor de aplicaciones, si su objetivo y su cometido está estrictamente relacionado con la gestión de los datos y del sistema gestor de base de datos, pues considero que está dentro de la capa de persistencia. O sea, desde mi punto de vista, la capa de persistencia tiene ciertos programas o ciertos procesos que se ejecutan en la parte baja del servidor de aplicaciones, parte baja entendido como capa, y por supuesto todos aquellos procesos que se ejecutan en el servicio del sistema gestor de base de datos. Bueno, pues nos queda una pregunta. Vamos a hablar de conexiones, es la última pregunta. Para establecer una conexión entre un cliente de bases de datos y su servidor correspondiente, se necesita la dirección IP del host o nombre de dominio del host que aloja al servidor, al proceso servidor. Esto es cierto, se necesita la IP del puerto en el que el servidor está atendiendo las peticiones. Está escuchando atendiendo las peticiones. El usuario y la contraseña. El usuario y la contraseña para acceder al sistema gestor de bases. Bueno, vamos a poner a la base de datos. Para acceder a la base de datos. Aquí vamos a poner todas las anteriores son ciertas y vamos a añadir una quinta opción que va a ser ninguna de las otras respuestas es cierta. Es bastante sencillo, en este caso pues todas las anteriores son ciertas. Lo vamos a dejar sin el orden aleatorio, añadimos una nueva respuesta por darle el juego entre el todas y el ninguna, porque ya cuando se pone el ninguna, si yo no pongo esta, evidentemente se va a poner todas las anteriores ciertas. Cuando ya pongo la opción ninguna de las respuestas anteriores, ya te da otra vez para leer realmente la pregunta. Eso es lo que busco con esto. Vamos a poner un poco de configuración general de esto. Vamos a ver, recopilar direcciones de correo, a priori esto no, pero creo que luego no pone, limitar una respuesta, esto sí. Los encuestados deberán iniciar sesión en Google, por supuesto. Pueden editar después de enviar, no. Ver gráficos de resumen y respuestas de texto, sí, eso me parece interesante. Mostrar barra de progreso es absurdo. Orden de preguntas aleatorio también lo vamos a poner. Y el cuestionario está convertido en cuestionario justo después de cada entrega. Este es un problema si se hace directamente en Forms. Probable que se nos olvide hacer esto o algo así. Entonces lo recomendable, esta tarea, crearla directamente como tarea de cuestionario. De este modo creamos nuestra tarea en Classroom y a la tarea de Classroom se le queda asociado directamente un formulario en Forms que tiene la configuración por defecto adecuada, que en nuestro caso es un cuestionario. Es un formulario de tipo cuestionario, que es lo que nos permite en realidad asignarle puntos y poder corregir. Efectivamente un form podría ser una encuesta normal y corriente en la cual no necesito retroalimentar al encuestado de ninguna manera ni necesito darle nota. Es la diferencia entre cuestionario y formulario genérico. Digamos que el cuestionario es un tipo de formulario. No quiero que se haga una puntuación automática porque como yo resto cada 3 preguntas mal, estoy restando una bien. No sé cómo hacer esto, creo que no se puede hacer. Es una cosa que es difícil, no he visto ninguna herramienta de esta. Igual en Classroom, igual en Moodle se puede hacer. Desde luego en Teams y
Y en Google Classroom o en Google Forms no he visto el modo de hacerlo. En cualquier caso, publicaremos la calificación justo después de cada entrega, más tarde después de la revisión manual, correcto. En el tema, pues no sé, vamos a poner... Estamos en base de datos, tampoco veo que... Podríamos subir uno, creo. Sí, se puede subir uno, pero tampoco tengo ganas. Vamos a poner este, por ejemplo. Le vamos a poner este amarillento. Este naranjita. Y el color de fondo, pues... Este está bien. Y estilo de fuente, ese está bien. Y esta va a ser la pinta que va a tener el examen. Voy a hacer yo uno. Entonces la manera de comprobar el examen, como digo, es tan simple como esta. Yo me vengo aquí, abro el formulario desde aquí y así lo tengo en modo fijado. Aquí puedo conmutar de modo edición al modo de entrega. Esto al principio me costó trabajo también. Yo veía aquí y digo, vale, pero si es que yo lo que quiero es cambiarlo, ¿cómo lo cambio? Bueno, pues se le da aquí a esto y así se cambia rápidamente. Pues vamos a hacer el examen, vamos a leerlo todo, control UT3, UT4, UT5, teoría. Cada respuesta correcta suma 20 puntos, cada 3 respuestas incorrectas restarán 20 puntos. Vale. Si una pregunta no se responde, no suma ni resta. Tu dirección de correo. Muy bien, si tengo dos campos. A ver, esto ya tenemos el orden aleatorio, lo cual es un poco rollo. El orden aleatorio, la verdad, es conveniente ponerlo una vez que ya he hecho esto. Porque si no, cada error que vaya a corregir, porque me he equivocado en una palabra, en una tilde o lo que quiera que sea, o algo que he escrito mal, o una respuesta que no está bien expresada, luego encontrarla es un rollo, porque está en aleatorio. Entonces, fallo mío, lo ideal es poner el orden aleatorio una vez que ya hemos comprobado que todo está bien. Pero bueno, vamos a suponer que está todo estupendo. Y si no, pues se cambia. Si tengo dos campos distintos, cada uno de los cuales puede identificar por separado cualquier tupla de una relación, es decir, tengo dos campos distintos y cada uno de los cuales puede identificar por separado a cualquier tupla de su relación. Perfecto. Entonces cada uno de esos campos es una clave candidata. Exacto. ¿Ambos campos forman la clave externa? No. ¿Ambos campos forman la clave primaria? No. ¿Cada uno de esos campos es una clave alternativa? No, es una clave candidata, porque yo no he hablado todavía de clave primaria. Si no he hablado de clave primaria, no puedo hablar de clave alternativa. A priori lo que puedo decir es que es una clave candidata. La relación MAN en el modelo entidad-relación, o NAM, lo podría haber puesto al revés, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Ninguna de las otras respuestas es cierta, no lo sé, vamos a ver. Suelen implementarse añadiendo una clave externa de la entidad a la que llega la rama n. Eso no es verdad, suele implementarse creando una tabla dedicada a la propia relación, aunque no es necesario hacerlo así. Eso no es verdad, implican que dada una ocurrencia de la entidad a la que llega la rama n, puede estar relacionada con más de una ocurrencia en la entidad a la que llega la rama n. Eso sí es verdad. Eso es verdad, porque eso sería una 1AN realmente, pero es que claro, una MAN corresponde a una NA1 para un lado y a otra NA1 para el 1AN para el otro lado. O sea, sería 1AN y 1AN en los dos sentidos, básicamente. La combinación de esos dos 1AN en ambos sentidos es lo que me da la MAN realmente. Por tanto, evidentemente, si cumple la de 1AN también. Es decir, con una relación MAN siempre puedo representar una relación 1AN. No es la forma más precisa, pero puedo hacerlo. Y esto explica una 1AN. Lo que no es cierto es que puede implementarse creando una tabla dedicada a la propia relación, aunque no es necesario hacerlo así. ¿Por qué no es cierto? Porque no es que puede, es que debe. ¿No es necesario hacerlo así? Sí, sí que es necesario. Por eso esta no es cierta. Y evidentemente esta tampoco. Bueno, dado una relación ternaria en un modelo de entidad-relación, tengo que utilizar un paso a tablas con control de versiones. Tengo que utilizar un paso a tablas con control de versiones. Dado eso no tiene sentido, no sé lo que estoy leyendo, pero desde luego eso no tiene sentido. Dado una relación ternaria en un modelo de entidad-relación, tengo que utilizar un paso a tablas con control de versiones. Eso no tiene sentido. Es preferible hacer una conversión sistémica de enlace. Es una chorrada. Todas las otras respuestas son ciertas, evidentemente no, por tanto por descarte sin leerlo es esa. Siempre tengo un modo de representar la misma relación utilizando solo relaciones binarias, efectivamente. Da una relación ternaria, la puedo partir en distintas relaciones al final binarias. De hecho, cuando uno va cogiendo soltura es muy raro que plantee directamente relaciones ternarias. Directamente plantea las relaciones binarias correspondientes. Es cuestión de hacer tablas y de hacer modelos y poco a poco pues tu mente deja de pensar en relaciones ternarias, porque ya sabes que al final es un paso que vas a tener que eliminar, aunque no tiene por qué. Se podría representar una relación ternaria en tablas, la verdad. Pero bueno, normalmente solemos recurrir a las binarias. Dado una relación ternaria, bueno, esa está. En el modelo de 3 capas, la capa de presentación se encarga de gestionar los datos almacenados en la base de datos. Eso no es verdad. La capa de negocio se encarga de la interacción con el usuario final de su negocio. Eso no es verdad. Las dos anteriores son ciertas. Eso no es verdad. Ninguna de las anteriores es correcta.
se puede afirmar que el resultado de aplicar un enfoque de datos relacional es un conjunto de esquemas que modelan el universo del discurso. ¿El resultado de aplicar un enfoque de datos relacional es un conjunto de esquemas que modelan el universo del discurso? Pues sí. Para aplicar un modelo lógico puede partirse directamente de los requisitos o del universo del discurso. Eso también es verdad. Para aplicar un modelo lógico, por tanto, entiendo que esta tiene que ser verdad. Vamos a ver, para aplicar un modelo lógico puede partirse de un esquema conceptual representado en un diagrama de entidad de relación. Pues, sí, cierto. Y para aplicar un modelo lógico puede partirse directamente. Vale, pues así. Una cosa muy buena que tiene Google Forms, que no tiene Teams, o al menos no tenía cuando yo lo he utilizado, es esto. Esto en Teams es un problema. ¿Por qué? Porque yo selecciono y ahora si no quiero ponerla, ¿qué hago? No puedo quitarla. Estoy fastidiado. ¿Y si no quiero contestarla? Porque me he arrepentido. Entonces esto era un rollo. Porque para los alumnos lo que yo decía era que me lo dijeran, que antes de entregar, que todas estas que hubieran señalado pero que en realidad no querían que les contara, pues que me lo dijeran verbalmente en la propia clase. Manolito me dice la 5 no quiero que me cuente, porque he puesto la B pero no estoy seguro y prefiero no contestar, pero no me deja la herramienta hacerlo. Sin embargo en Forms hago esto y perfecto, o sea, punto positivo para Google. Y ahora, dado un modelo relacional que responde a las exigencias del universo del discurso, lo consideramos inaceptable aunque se pueda representar toda la información requerida por el universo del discurso. Esto es una chorrada, lo consideramos aceptable siempre que se pueda. Bueno, vamos a leer que el objetivo no es hacer el examen, es leer y ver que todo está bien. Así evitamos representar información que no tiene sentido en dicho universo. Eso. Lo consideramos aceptable siempre que se pueda representar toda la información requerida por el universo del discurso, aunque también sea posible representar cierta información que no tiene sentido. Vale. Lo consideraremos aceptable aunque no se pueda representar toda la información requerida por el universo del discurso. No, eso en la vida. Si no puedo representar la información del universo, la información requerida por el universo del discurso, mi modelo no vale. Así, mi modelo vale, pero no ajusta completamente. Así es que mi modelo no vale. Ninguna de las otras es correcta. Pues sí, hay una correcta. Las relaciones 1 a n, todas las otras respuestas son ciertas. Vamos a verlas. Pueden implementarse creando una tabla dedicada a la propia relación, aunque no es necesario hacerlo así. Eso es cierto. Implican que, dada una ocurrencia de la entidad a la que llega la rama 1, puede estar relacionada con más de una ocurrencia en la entidad a la que llega la rama n. Eso también es cierto. Por tanto, la tercera, la cuarta también tiene que ser. Suele implementarse añadiendo una clave externa en la entidad a la que llega la rama n, efectivamente. Los dominios en el modelo relacional sirven para representar el conjunto de valores que puede tomar un campo, eso es verdad, y ya está. Lo demás son chorradas. Para establecer una conexión entre un cliente de base de datos y su servidor se necesita la dirección IP, sí, el puerto, sí, el usuario y la contraseña, sí, todas las anteriores. Dado una relación reflexiva en el modelo entidad-relación, siempre se pasa a tablas utilizando una tabla pivote, eso no es verdad. No podré pasar a la tabla siguiendo el modelo relacional, eso no es verdad. Siempre se pasa a tabla utilizando, no es verdad ninguna. Por tanto, ninguna de las otras tablas de las otras respuestas es correcta. Los sistemas gestores de base de datos se caracterizan por seguir un modelo cliente-servidor, ninguna es correcta, cliente-servidor, el servidor ofrece las peticiones que le envía el usuario a través del cliente, eso no tiene sentido, el cliente atiende las peticiones, no tiene sentido, y el servidor atiende las peticiones que le envía el usuario a través del cliente. Eso es la realidad. A la hora de elegir un sistema gestor de base de datos, existen varias alternativas, una de software libre, otra de software propietario, entre las que hay que elegir. Pues sí. ¿Todo el mundo elige Oracle? No. ¿Todo el mundo elige MySQL? No. ¿Es la más rápida y es muy raro que se elija otra? No. ¿Ninguna anterior respuesta correcta? Sí, esa es cierta. Cuando tengo un campo en una tabla A que resulta ser clave primaria en otra tabla B, lo recomendable es que también sea clave primaria en la tabla A. Así conseguimos implementar la integridad referencial. Eso es una chorrada. Cuando tengo un campo en una tabla A que resulta ser clave primaria en otra tabla B, lo que tengo es una clave externa y punto. Pero a ver, ¿qué quería yo decir aquí? Lo recomendable es que también sea clave primaria en la tabla A, pues no tiene por qué. Ninguna anterior es cierta. Lo recomendable es que se identifique como clave externa en la tabla A. Si pretendemos implementar la restricción, pues ya está, pues eso. Clave primaria en otra tabla B, lo recomendable es que se identifique como clave externa en la tabla A. Si es que pretendemos implementar la restricción de integridad referencial, eso es. No es nunca recomendable que sea clave primaria en la tabla A si evitamos problemas. Eso es una chorrada. Cuando tengo una relación en el modelo entidad-relación que admite optatividad en uno de sus extremos, tendría cardinalidad 0 a n. Al pasar a tablas, puedo representar esa optatividad permitiendo nulos en la clave externa utilizada en la tabla derivada de la parte n. Aquí podría poner de la rama, que es lo que estaba hablando realmente, pero bueno, vamos a dejarlo así. Tabla derivada de la
La tabla asociada a la tabla n o algo así es lo que utilizaba. Luego lo cambio. Pero bueno, a priori puedo representar esa optatividad permitiendo nulos. Sí, puedo representar esa optatividad utilizando una tabla pivote. En ese caso, si una ocurrencia de la relación no se debe dar, basta con no meter la tupla correspondiente en la tabla pivote, efectivamente. Y las dos anteriores son ciertas. Y ninguna eso. Bueno, la ventaja de los distintos sistemas gestores de base de datos es que todos son igual de rápidos. No. ¿Todos siguen exactamente la misma sintaxis a la hora de implementar el lenguaje SQL? No. ¿Todos siguen aproximadamente la misma? Pues sí, aproximadamente. Casi la misma. Con sutiles variaciones, pero muy parecida. ¿El concepto de relación en el modelo lógico relacional equivale al concepto de relación? No. ¿Se puede utilizar para representar tanto relaciones como entidades? Sí. ¿Es que equivale al concepto? No, no equivale al concepto. Ese es el problema. Aquí la clave está en no equivale al concepto. O sea, el concepto no equivale al concepto relación ni equivale al concepto entidad. Por tanto, mucha gente me va a poner esta. Es esta. El concepto de relación no tiene nada que ver con el concepto entidad ni con el concepto relación de entidad-relación. Lo cual no quita que las entidades pasen a tablas y que las relaciones pasen a tablas. Pero el concepto es distinto. Por tanto, aquí auguro que mucha gente va a poner esta. Mala suerte. Al número de tuplas que tiene una tabla se le denomina cardinalidad de la relación. Al número de tuplas se le llama cardinalidad, efectivamente. Grado de la tabla, ninguna de las otras es cierta. Grado de la relación, no. El grado es el número de columnas. Para pasar una relación del modelo entidad-relación al modelo relacional, una relación tendré que crear siempre una tabla cuyo nombre tenga que ver con el nombre de la relación. Siempre no. Tendré que crear al menos una tabla y una relación con un campo isométrico. Eso es una chorrada. Tendré que crear siempre un campo clave externa que apunte a otra tabla. No. Estamos hablando para pasar una relación. Tengo las dos opciones. A veces haré esta y a veces haré esta. Tanto el siempre y el siempre mata. Para pasar una entidad del modelo entidad-relación al modelo relacional, la clave primaria pasa a ser clave primaria de la tabla. La clave primaria de la entidad pasa a ser clave primaria. A ver, para pasar una entidad del modelo entidad-relación, para pasar una entidad, la clave primaria pasa a ser clave primaria de la tabla. Eso sí, evidente. Crearé una tabla cuyo número sea, pues sí, normalmente, pues sí. Cada atributo de la entidad se convierte en un campo de la tabla, efectivamente. Y todas las respuestas son ciertas. El modelo relacional fundamentalmente se caracteriza por ser muy efectivo en cuanto al almacenamiento. Exacto. Ser muy efectivo en cuanto a la velocidad de las actualizaciones, no especialmente, ni a las consultas, tampoco especialmente. Existen variaciones, por cierto, esto me recuerda que hay otros sistemas gestores de base de datos multidimensionales, los OLAP o ROLAP, está el OLTP y el OLAP, o sea, unos son para analítica y otros son para transacciones, para sistemas transaccionales. Pero también puedo hacer un sistema de consulta. Básicamente tenemos bases de datos que podemos optimizar para la consulta o tenemos bases de datos que podemos optimizar para la transacción, para el crecimiento de transacciones, para el almacenamiento de transacciones. La configuración es totalmente opuesta. El cómo están organizadas las tablas internamente y físicamente es completamente opuesto. Sin embargo, en ambos casos se puede utilizar el modelo relacional. Los sistemas OLAP o ROLAP, si está hecho con un sistema de base de datos relacional, pues se les conoce como bases de datos también multidimensionales. Utilizan los famosos cubos, los infocubos, utilizan dimensiones, normalmente 3 dimensiones, y empiezan a hacer operaciones de roll-up, el drill down y operaciones de consulta. Lo que hacen es optimizar las consultas. Esto fue el precursor del data mining y del data warehouse y de la inteligencia de datos y el business intelligence que está tan de moda actualmente. He acertado en todo, por lo que veo. Aquí fijaos que tenemos la distribución de respuestas correctas y de respuestas incorrectas por pregunta. Tenemos también la vista pregunta a pregunta para hacer las correcciones y luego podemos corregir pregunta por pregunta a todos los alumnos que le hayan entregado. Podemos ir a alumno por alumno y para cada alumno corregir todas las preguntas. Bueno, pues esto a priori tiene buena pinta. Hasta aquí la primera parte.